Si les parece, vamos a dar inicio. Buen día a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, Manual de Organización, la segunda sesión de este tema, y nos acompaña la maestra Cristina Garibay Bagnis y el maestro Luis Manuel Vázquez García, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su mente al encender sus cámaras. En caso de que tengan alguna discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos si requieren, háganoslo saber para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer por medio del chat y se les irá dando respuesta. Maestros, si gustan tomar la palabra, bienvenidas y bienvenidos. Bien, gracias. Muchas gracias. Perdón, adelante, por favor. Ok. Bien, pues vamos a continuar entonces en donde nos quedamos la vez anterior. Voy a pedir perfecto, muy bien. Habíamos iniciado en los elementos que contiene el manual de organización y nos habíamos quedado en los primeros, ¿no? Que fue la portada. Podemos pasar a la siguiente, de favorzote. Ya vimos que algunos elementos de los que están ahí son necesarios que no los dejemos de poner y otros son optativos, depende del tamaño de la organización y de lo que se pretenda dar a conocer. ¿Sí? Vimos la portada. ¿Qué más vimos? El índice o contenidos, ¿no? Que es la siguiente. Ahí es donde vamos a encontrar todo lo que tiene ese manual de organización y el número de página en donde lo vamos a encontrar. La siguiente fue ya la introducción, donde damos una breve presentación de lo que va a contener el manual. Y la siguiente ya empezamos ahora sí con los antecedentes, ¿verdad? Que se refiere casi a una breve historia de la cultura organizacional, de toda la historia de la organización. Y entonces pues podemos ahí poner hechos que sean importantes, que consideremos que son importantes dar a conocer, y así también se va registrando la historia de la organización. Y la siguiente pues era la filosofía institucional. Bueno, hicimos un ejercicio y entonces ya vimos la misión, visión, los valores, y también pues bueno, finalmente nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es la que estábamos viendo con el marco jurídico normativo, es donde nos quedamos, donde vimos que este apartado no siempre se incluye en los manuales de organización que son privadas, pero es importante y se recomienda que sí existan estos documentos o este apartado donde se dan a conocer de manera enunciativa el marco legal en el que está inmerso la organización. Entonces, es importante que también las organizaciones privadas las tengan y lo recomendamos. ¿Por qué? Porque ahí se indica de forma clara y precisa los nombres, los apartados de los ordenamientos jurídicos y administrativos. Se pueden citar los números de referencia, como por ejemplo el capítulo, el artículo, la fracción, la letra o inciso, y por supuesto también la fecha de publicación o expedición, así como la última reforma que haya habido a alguna ley, algún transitorio, etc. Entonces, cualquier ordenamiento que sufra modificaciones posteriores se deberá integrar cronológicamente desde su última fecha de reforma, ¿no? Entonces, no lo perdamos eso, porque además, pues luego ya saben ustedes que a veces de un año a otro cambia alguna ley o se están actualizando, se están revisando normas, y siempre es importante que nuestro documento ahí también esté actualizado. Entonces, estos puntos, estos 5 puntos que quedamos que era la portada, ¿verdad? Luego, ¿qué seguía después de la portada? ¿Se acuerdan? El índice. El índice, luego. La introducción. Introducción, luego. Los antecedentes. Ajá, luego. El marco jurídico. La filosofía, ¿no? La filosofía institucional. La filosofía institucional.
y ahora sí el marco jurídico, ¿no? Entonces le voy a pedir a Cristi que ella continúe con la presentación de favorzote. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con referencia al marco jurídico normativo, como aquí se menciona, algunas organizaciones privadas no lo ponen porque, pues, como son empresas, como son organizaciones privadas, para ellos es algo que pudiera obviarse. Sin embargo, en el caso de ustedes como instituciones de asistencia pública, pues están regidos por la Ley de Instituciones de Asistencia Pública y por su reglamento. Entonces, pues sí es lo más conveniente, ¿no? Que ustedes incluyan el marco jurídico normativo, que pueden ser tanto así leyes, reglamentos de carácter externo, como también la propia normatividad interna que ustedes manejen dentro de su institución. Y bueno, normalmente esto lleva una jerarquía, ¿verdad? Si ustedes quisieran hacer referencia a todo el marco jurídico normativo, pues estaría primero la Constitución, luego las leyes. En este momento son leyes y tratados leyes federales, pues, o generales, los tratados internacionales, si es que a alguno de ustedes le aplicara, y luego ya vienen los reglamentos de esos, y después las leyes estatales, los reglamentos estatales, las normas, etcétera, ¿no? Nada más es la recomendación. El siguiente apartado es el de la estructura orgánica, ¿sí? En este a lo que se refiere es a señalar de manera enunciativa cuáles son los diferentes niveles jerárquicos que existen en su organización. Normalmente en la administración pública, a cada unidad administrativa se le asigna una clave, una codificación, y esto va muy asociado con los códigos presupuestales o las claves presupuestales que se manejan dentro del gobierno. Sí, perdón, Cristi. Perdón, Sí. Carlos Dominici levantó la mano. Sí, sí, porque no veo. Sí, ahora yo voy a apoyarte en esto. Gracias. Dos preguntas, Cristina. En cuanto al marco jurídico normativo, me voy a regresar a un tema. Ahí ponemos en general la ley, por ejemplo, la ley del ICR, ¿no? Del impuesto sobre la renta que nos aplica a nosotros. Si se reforma, ¿no? El año que viene, ¿es necesario detallar o solo dejar la ley del impuesto sobre la renta, que es la base, ¿no? que nos regula? ¿Qué es la recomendación? Sí, miren, si ustedes ponen de esto ustedes mismos lo pueden definir en el momento en que establecen de qué forma van a elaborar el manual de organización. Por ejemplo, en el Politécnico tenemos que poner cuál es la fecha de publicación, en dónde se publicó, e incluso la última reforma. Pero eso nos hace, como bien lo dice Carlos, que cada vez que se modifique tengamos que estar modificando el manual de organización. Yo la verdad es que a mí me gusta ser más práctica, y como vemos en el ejemplo que tenemos acá del manual de organización de Bancomext, él nada más pone la constitución política, la ley orgánica, sin referirse a una fecha, y esto da por sentado que es la vigente en ese momento. Entonces, para mí eso es mucho más práctico que estar modificando cada vez que hay una reforma a una ley, a un reglamento, ¿sí? Ustedes mismos lo definen, no hay algo que obligue a hacerlo de una u otra manera, excepto internamente de la propia organización, ¿no? Sí, y si me permites, Cristi, para ampliar un poco, a veces esto, como pueden ver, ahí está nada más el nombre de las leyes, los reglamentos, la Constitución, pero en los procedimientos ya se hace un poco más específico. A veces se cita el artículo y también queda a criterio de que se cite todo, pero eso ya es en los procedimientos, y ahí es más fácil que haya cambios porque algún artículo, alguna fracción se deroga. Pero aquí, si queda de manera general, nos evitaría a nosotros
estar actualizando esto mientras no cambie la ley. Por ejemplo, el año pasado que se derogó la ley sobre normalización, perdón, sobre metrología y normalización, la ley federal sobre metrología y normalización, y cambió de nombre totalmente. Ahora es la ley de la infraestructura de la calidad. Entonces ahí sí, porque es el nombre de la ley. Pero si sigue siendo la misma ley del IVA, pues a lo mejor les digo, nos cambia ahí un artículo, un inciso, se agrega, se quita, para no estar tampoco modificando tan seguido esto. De alguna manera queda ahí el antecedente. Vamos a suponer que en el procedimiento se pone el inciso donde se especifica qué porcentaje de IVA es el que se va a pagar y luego cambia. Si mantenemos nada más el numeral o el inciso y ese se mantiene, sigue siendo lo mismo. Hay quien lo especifica. No sé si con esto ayude un poco a contestar esa pregunta para Carlos. Sí, los dos, gracias Cristina y Luis Manuel. Y la siguiente pregunta es en cuanto a la estructura orgánica. Nosotros pues tenemos al patronato y abajo tenemos un organigrama. Vamos a decir, el órgano de gobierno es el patronato y nosotros somos, bueno, la dirección ejecutiva y la demás parte de operacional. En el área del órgano de gobierno, ¿vale la pena dividir presidente, secretario, tesorero, vocales o nada más dejarlo como patronato? Actualmente sí lo teníamos dividido. Mire, ahorita vamos a ver la estructura orgánica y luego el organigrama, que son dos conceptos que se complementan entre sí, ¿sí? La estructura orgánica se refiere, y bueno, aquí está un poquito más amplio, les voy a comentar, es el mencionar cuáles son los niveles jerárquicos que se encuentran dentro de la organización. Voy a ampliarlo. Aquí vemos en este organigrama que, por ejemplo, la Oficina Asesora de Planeación tiene aquí una clave, la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos tiene otra clave diferente, y entonces la estructura orgánica a lo que se refiere es hacer esto, poner rector, luego el 101, secretario particular, abogado, departamento de auditoría, etcétera. Aquí se van poniendo cada uno de los que conforman en la estructura orgánica lo que sería la rectoría, ¿no? Y la vicerrectoría. Probablemente en la estructura orgánica ustedes pudieran poner aquí patronato y entonces, digo, sin necesidad de una clave, poner aquí el patronato y poner quiénes conforman el patronato, ¿no? La presidencia, la secretaría y qué sé yo, ¿verdad? Esto es la estructura orgánica, que esta corresponde a la representación gráfica en el organigrama. Si ustedes nada más quieren poner en el organigrama el patronato, como aquí, en lugar de dirección general poner el patronato, también es muy válido, y lo que sí se hace es, ustedes deben de tener algún documento en donde se mencione cómo funciona el patronato. Déjenme ver si aquí en este o en algún otro ejemplo tenemos algún punto. Como, bueno, es que acá todas son direcciones. Quería ver si había alguno donde, como aquí, miren, comité de compras, por ejemplo. Esta es la comisión de agua y el comité de compras. Estos probablemente tengan internamente una estructura en particular, ¿sí? Luego me regreso, pero para contestar a su pregunta, Carlos. Aquí nada más estamos poniendo el comité de compras o aquí la comisión del agua, pero no sabemos específicamente si la comisión la conforma una persona o es como dice aquí una comisión en donde haya a lo mejor un presidente, un secretario y vocales o diferentes cargos, ¿no? Dentro de la comisión. Ustedes pueden ponerlo nada más así como patronato y pudieran en dado caso desglosarlo en cómo está conformado y cuáles son las funciones específicas de cada uno ya en el documento, en la estructura orgánica, como se menciona acá, ¿verdad? No sé si quedó
Sí Sí. quedó claro, para que no sea tan grande y se vuelva más complejo el organigrama si dentro del organigrama quieren poner todos estos cargos, ¿verdad? Sí, sí, es más claro. Gracias, Cristina. Por nada. Bueno, entonces, no sé si queda claro, la estructura orgánica también en algunas organizaciones este apartado pues no se incluye, directamente se van al organigrama, pero en muchas ocasiones se recomienda ponerlo así, particularmente como decíamos, en esos casos donde yo puedo tener algún comité o algún cargo del que dependen varios cargos adicionales que no necesariamente están reflejados en el organigrama, ¿sí? Y también cuando lo asociamos con la clave presupuestal, en el caso de las dependencias de gobierno, generalmente se maneja de esta manera, ¿sí? Como aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esta es la estructura orgánica, así es como está, es la descripción de los diferentes niveles y aquí ya viene en el organigrama la representación de la estructura orgánica. Posteriormente, entonces sí, tendremos el organigrama y esa es la representación gráfica, como veíamos, de la estructura orgánica que fue autorizada y refleja ya de una manera esquemática más sencilla la forma en cómo está estructurada la organización, los diferentes niveles jerárquicos, las relaciones que existen en los diferentes niveles, ¿sí? Y esta estructura orgánica, lo más común que nosotros tengamos es ponerla de esta manera. Bueno, para el diseño se pueden considerar primero con rectángulos que sean de dimensiones semejantes, pues para representar cada área. A veces pareciera que no, pero si ponemos algún recuadro más grande que el otro, a la vista pudiera para nosotros representar tal vez que tiene más autoridad o que es más relevante en el organigrama, y por eso es que se sugiere que todos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Y con las líneas de conexión entre los diferentes cargos que hablan del nivel de jerarquía y también de las relaciones existentes, ¿sí? Ubicar cada área de acuerdo al nivel jerárquico y decíamos que estos organigramas se pueden presentar principalmente de forma vertical, o sea, pensando de arriba hacia abajo el nivel jerárquico, tenemos en este ejemplo la dirección general, 3 direcciones, luego vienen los departamentos, que cada uno de estos, déjenme ponerlo, cada uno de estos 2 departamentos pertenece a esta dirección y en cada departamento podemos tener áreas o funciones, ¿no? Ya específicas. El número de niveles jerárquicos, pues lo define cada una de las organizaciones. Este es el organigrama vertical, que es el que comúnmente se maneja. También se puede poner de una manera horizontal. Es el mismo, nada más que si ven, lo vamos leyendo de izquierda a derecha. La dirección general, las direcciones de área, los departamentos y a su vez las divisiones entre estos. O una mezcla, una combinación de ambos, que sería como acá. Primero empezamos de manera vertical, la dirección general, las direcciones, y luego ya aquí, por ejemplo, esta dirección tiene 4 departamentos. Entonces, esta es la forma de representarlo nada más por hacerlo más fácil, ¿no? Si tiene 4 departamentos, sería muy difícil ponerlo todo de manera vertical, entonces se hace una combinación entre el vertical y el horizontal. No sé si hay alguna duda, algún comentario con respecto a esto.
en la administración actual, en las tendencias actuales, este organigrama jerárquico tiene la tendencia a desaparecer, donde ahora se manejan por proyectos. Entonces está, imagínense, en el centro una dirección general y luego como se irradian las diferentes áreas por proyectos, por objetivos, etcétera. Pero digamos, esta es la estructura tradicional que nosotros manejamos. Es muy interesante ver cómo en la administración actual algunas organizaciones sí ya han hecho modificaciones sustanciales en su organigrama. ¿Sí? Y bueno, con líneas continuas se representan los órganos que son permanentes, ¿sí? Y con línea punteada son los que se reúnen de manera eventual. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que habíamos puesto anteriormente, esta es la estructura orgánica, la estructura que está autorizada y que son los puestos o los niveles que funcionan de manera permanente. Sin embargo, cuando llegan a hacer alguna compra o una licitación, pues existe un comité de compras que se reúne o con alguna periodicidad o cuando se requiera, ¿sí? Y por eso está en línea punteada, porque no es un comité que está funcionando de manera continua dentro de la organización, como los otros niveles que están con la línea continua, ¿sí? Y cuando hacemos el organigrama debemos de utilizar líneas y no flechas, como acá. ¿Por qué? Porque el organigrama, esta línea continua es la que me da la representación del nivel jerárquico y de la relación existente entre las diferentes funciones. Pero si vemos aquí, estas flechas, aunque aparentemente darían lo mismo, me pudiera hacer la referencia a un diagrama de flujo, un diagrama de proceso que nosotros vamos a ver en el manual de organización, en el curso que se impartirá en el mes de noviembre. Entonces, esta forma del organigrama que algunas organizaciones utilizan, pues no es la correcta. Lo ideal, lo correcto sería utilizar líneas en lugar de flechas, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario? No. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un organigrama. Si lo vemos, fíjense, que yo les preguntaría, ¿es un organigrama vertical, horizontal o mixto? Mixto. Mixto. Exactamente, ¿verdad? Oh, sí, mixto. Mixto. Y aquí si vemos, pues hasta ponen colorcitos, ¿no? No lo dibujamos nosotros, es lo que está en el manual de organización. Pues esto ya es propio, ¿no? Característico de cada organización. Ellos tienen, cada nivel jerárquico tiene un color específico, ¿no? La dirección general está en amarillo, las direcciones de áreas, ¿no? Están con un azulito grisáceo, ¿no? Estas direcciones, hasta acá es todavía un diagrama, un organigrama vertical, ¿verdad? Todavía hasta este nivel son gerencias, ¿no? Es todavía vertical, pero ya en cada una de las gerencias entonces ya ponen así que es horizontal, entonces por eso es un organigrama mixto. Y ya los cargos, los puestos en el cuarto nivel jerárquico, pues tienen otro color también, ¿sí? Entonces, cada organización pues le pone su estilo. Y si se fijan, aquí aquí todas son cargos que están de manera permanente. Aquí no tenemos una comisión, un comité, Colegio. un ente que esté de manera funcionando de manera periódica, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes llega a tener un sistema de gestión de la calidad. Es muy común que acá se ponga el comité de gestión de la calidad o para como un diagrama, en un organigrama
funcional que funciona cada determinado tiempo, ¿verdad? Para llevar a cabo una actividad en particular. Eso es muy común. Y es que nada más sería el comité de calidad, porque en los hospitales hay varios comités que recomiendan la norma 045. Así, esos comités no funcionan de manera permanente, ¿verdad? Sí, tenemos sesiones cada mes. En todos los Sí. hospitales así indica la norma. Sí, pero funcionan así cada mes, no están todo el tiempo, o sea, no es un cargo específico dentro del organigrama, es un comité que No es un funciona con el... puesto. Así es. Efectivamente, no es un puesto. Es Al un no ser comité que se forma sí. de todos los puestos de esa Sí. organización. Entonces, al ser un comité, se pondría con la línea punteada como están estos de aquí, porque es lo que dice, ¿no? No son permanentes, se reúnen de manera eventual, que puede ser así cada 15 días, cada mes, cada trimestre, cuando ustedes tengan definido de acuerdo a sus propios lineamientos, a su esquema de trabajo. Pero son comités, ¿verdad? Que no es un puesto específico en el organigrama. No. Sí, Así. no es un puesto específico. Estos comités se forman de todos los, de todos los puestos que están, sobre todo de los principales puestos de la organización. Muy bien, perdóneme, pero yo no veo quién está hablando. Yo tampoco. La maestra Amada. Muchas gracias, maestra. Sí, lo del comité de calidad yo lo puse como un ejemplo porque, bueno, yo soy también auditora en sistemas de gestión de la calidad y me vino a la mente de manera inmediata ese comité de calidad, pero efectivamente hay muchos comités, ¿no? En el Instituto Politécnico tenemos muchos comités que están, como dice usted, conformados por personal que ocupa diferentes cargos dentro de la institución. Incluso, por ejemplo, a veces hay comités dentro de la organización, dentro de una, por ejemplo, de una dirección, hay un comité que puede tener representación de otras escuelas dentro del instituto que no estén ni siquiera dentro del organigrama de la dirección a la que asisten como comité, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que a esos nos referimos que estarían con línea punteada. Muchas gracias por su comentario, porque creo que ayuda a enriquecer, ¿no? Como un ejemplo. Y una consulta. Entonces, Juana Bernal, entonces esto quiere decir que todas aquellas instancias o áreas o incluso personas que apoyen a la institución, pero que no sean, digamos, un área, es que no sé si la palabra adecuada sea fija, tiene que ser con línea punteada. ¿A qué se referiría? Por ejemplo, sí, como un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso, el contador, ¿no? De la institución es externo. Eso sería, sí lo puedo poner en mi organigrama, pero con línea punteada. ¿Sí? ¿O no? Perdón, Guillermo Cervantes de la Fundación Hagenbeck. Sí. Yo, por ejemplo, con la maestra Cristi, digamos, estoy de acuerdo en la parte, me ha tocado en empresas de iniciativa privada y ahorita aquí en la fundación, en la iniciativa privada he estado más como en la parte de auditoría interna y muchas veces las líneas punteadas se utilizan para determinar qué es a nivel staff, que hace rato se mencionaba que hasta arriba está un patronato o en la iniciativa privada está el border o la mesa directiva y abajo ya viene en el organigrama la parte administrativa operativa, digamos, empezando por un director general y normalmente las áreas staff es que no necesariamente le reportas a un director por cuestiones de conflicto de intereses o de entonces debes de reportar más arriba. Entonces, hablando de comités, yo creo que
Digo, es muy válido, ahí intervienen diferentes áreas dependiendo del comité y qué decisiones tomen, poner esas líneas punteadas porque, hablando de temporalidad, porque no están fijas, y si hablamos de dependencia en cuanto a reporte, a línea de reporteo, pues es a nivel staff porque no le reportas a un director, porque ahí podría haber un conflicto, ¿no? Si no reportas más arriba. Entonces, es como normalmente yo he visto y he utilizado las líneas punteadas en los organigramas. Gracias. Gracias. ¿Puedo Sí, comentar algo? a ver. Sí, por ejemplo, con este ejemplo creo que era de Juanita, y cuando hablaba del contador, pero que el contador es externo, porque tiene contratado un despacho para esto, pero la contabilidad sí se lleva a cabo a diario y a lo mejor no, a lo mejor en el organigrama tenemos, no sé, contador general o algo que tenga que ver. Si esto, generalmente estos puestos que están aquí representan vamos a decirlo así, un gasto del presupuesto, porque todos tienen asignado un sueldo. Entonces, yo pondría, en este caso, al contador, aunque sea externo, lo pondría con línea seguida, ¿no? No punteada, porque como quiera, está recibiendo una cantidad cada X tiempo de acuerdo a sus honorarios, ¿no? Yo lo pondría así, no sé tú qué opinas, Cristi. Y bueno, sí, creo que estamos a lo mejor aquí con el comentario de Guillermo, nos traslapamos en alguna información, ¿verdad? Primero, de acuerdo con Guillermo, esas líneas punteadas pueden estar, pues acá la vimos, en este ejemplo, la vimos abajo digamos, de lo que sería la dirección, ¿no? La comisión, pero puede estar arriba, como un consejo de administración, ¿no? Así es. Eso, pero es una línea punteada porque no es algo que esté de manera permanente, es un ente que se reúne periódicamente para evaluar cómo, para dar seguimiento, para, ¿no? Dar, pues tomar decisiones y dar autorizaciones con respecto al funcionamiento, al desempeño de la organización. Entonces sí, en eso sí, totalmente de acuerdo. Siempre que sea un ente, o sea, un comité, una asociación, algo que no esté de manera permanente funcionando dentro de la organización con un cargo definido, entonces estaría con línea punteada. Lo que menciona Juana con respecto al contador, aquí yo creo que habría que revisar porque una vez que nosotros tenemos definido el cargo del contador dentro del organigrama, entonces tenemos que definir sus funciones y responsabilidades, ¿sí? Y debería de tener una dependencia directa hacia digo, dentro del organigrama, ya sea que dependa de la dirección general o de una dirección, por ejemplo, dirección administrativa o una gerencia o qué sé yo, pero después del organigrama viene la definición de funciones y responsabilidades. Y aquí habría que ver al contador, o sea, es un contador que está, que es una persona o sea, es una persona, un despacho subcontratado para que lleve a cabo como un tipo de outsourcing, ¿no? Que ahorita ya con la ley son otras cuestiones, pero que realiza de manera permanente las actividades de contabilidad, entonces no estaría formando parte directa del organigrama. Si es alguien que es, por ejemplo, como un servicio profesional, aunque sea externo, sí está ejerciendo las funciones y se definirían las funciones y responsabilidades como si fuera una persona dentro de la organización, aunque su tipo de contrato sea de manera diferente. No sé a qué se refiere Juanita con eso, en su caso. Sí, en mi caso, sí es un contador. Sí. No, bueno, sí lo hemos puesto dentro del organigrama, Sí. pero sí así como con línea punteada porque no está, digamos,
es que no sé si sea correcto, físicamente, o sea, apoya en la contabilidad de la institución y pues es el contador que trabaja toda esa parte contable de la fundación, pero no Sí, está de manera, digamos, física ni presencial en la institución. sí, sí, bueno, normalmente lo que ponemos aquí son los niveles jerárquicos o los puestos que dependen directamente de la organización, aun cuando sea, digo, alguien contratado por honorarios. Si es solamente eso, tal vez que físicamente no esté, pero ahí está. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Aquí tengo la gerencia de ventas y aquí tengo vendedores, pero a lo mejor los vendedores son personas que yo les doy una comisión, ¿sí? Sin embargo, sí tienen una función y una responsabilidad y dependen del departamento de ventas. Entonces, sí los incluyo dentro del organigrama, como decía Luis Manuel, ¿no? Si yo le estoy pagando que no esté físicamente dentro de la empresa y él vaya cada cierto tiempo, no todo el tiempo, finalmente tiene una función y una responsabilidad que cumple dentro de la organización y entonces lo tenemos ahí, que como un puesto, aunque esté ocupado por alguien que en su contrato laboral sea de otro tipo. Y son actividades diarias, no son, el vendedor no lo contrata para que venda cada mes, ¿no? Veía yo Sí, la quiebra. claro, yo me refería a, por ejemplo, muchas organizaciones contratan con alguna periodicidad, cada 6 meses o cada año o trimestralmente, a un despacho de contadores para que les hagan una revisión, una auditoría, y eso es, pues sí, es completamente distinto, ¿no? Eso sí no está dentro del organigrama. Pero ustedes sí pueden tener así al contador. Ahora, si les hace ruido ponerlo con línea continua, pónganlo como línea punteada y en el momento de hacer de describir las funciones y responsabilidades, pues ahí podrían hacer referencia, ¿no? A que es un cargo que es, digamos, que no es permanente dentro de la organización, pero yo creo que no habría ninguna objeción en que estuviera con línea continua. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, otro comentario? Pero yo estoy entendiendo de forma general, soy la maestra Amada, porque creo que Sí, no maestra. aparece quién soy. Entiendo de forma general que los puestos de arriba son los jefes, o sea, son los que tienen el control de los puestos de abajo. Y los de abajo son los que informan a los jefes, son los que hacen los informes de todas sus actividades, de todas sus situaciones que hacen, y le dan el informe al jefe. Y el jefe tiene un tramo de control. Sí. Un tramo de control que pueden ser 1 o 2, o por ejemplo aquí, el de los azulitos tiene un tramo de control de los verdes y los verdes tienen el tramo de control de los anaranjados. Así es. Entonces, pues en ese sentido va y yo estoy entendiendo que la línea punteada son algo así como una coordinación nada más, aunque a veces toman decisiones, ¿sí? Generalmente los contadores toman decisiones de acuerdo al asunto planteado. Y entre el jefe y dependiendo de dónde esté el nivel de coordinación, entre el jefe y él pudieran estar tomando decisiones, porque esa es su función. Claro. Sí, es que miren, a lo mejor podríamos aquí poner, perdónenme, poner aquí una línea, ay, discúlpenme, no acostumbro mucho dibujar así, y aquí estaría a lo mejor el contador en un nivel como de una jefatura de departamento, pero informando directamente a la dirección general, sin tener a alguien más a cargo, ¿no?
Así es, perdón, perdón por el dibujo tan horroroso, pero es la intención de que ahí podría tener el cargo del contador, aunque el contador lo lleve, ese cargo lo esté ocupando en este momento una persona que es contratada, digamos, no en forma permanente en la organización, o sea que sí, no, como no permanente, sino que no tiene un cargo directo en la estructura, ¿sí? O sea, no sé si me explico, su tipo de contrato es diferente, ¿sí? Al del resto de los cargos que están en la estructura, en el organigrama. Como bien dice Amada, así es en el organigrama, esto nos representa pues, los niveles jerárquicos, el nivel de responsabilidad y autoridad que se va teniendo, ¿no? La dirección general sobre las direcciones y esta sobre las gerencias en este caso y sobre las jefaturas que aparecen acá. Y estas jefaturas a su vez pues tienen personal. Ahí está la relación de jerarquía, de mando, ¿sí? Dentro de la organización. Pero aquí pudiéramos tener así, si lo pone con línea punteada o con línea continua, a mí me parece en lo particular que no hace una gran diferencia y lo que ustedes pudieran poner es, si para estar más, digamos, para que para ustedes sea más claro en el organigrama, sería después en el desarrollo de las funciones y responsabilidades, colocar el hecho de que es una persona que está contratada para realizar esa función en este momento, porque quién sabe si en algún momento ustedes decidan contratarlo ya de manera definitiva para ocupar el cargo de contador dentro de la organización. Esto no sucede, por ejemplo, en el sector público. En el sector público, la estructura orgánica y el organigrama deben de estar autorizados y no se puede modificar con respecto a lo que fue autorizado. Pero en la empresa privada hay más flexibilidad en ese sentido, ¿sí? Sí. ¿Me dejas compartir una imagen, Cristi, de favorzote? Sí, claro. Miren, para aquí tenemos el ejemplo. Voy a detenerlo para que puedas. Sí, gracias. Y Y creo ahorita, que Carlos sí, Carlos tiene quería comentar algo. Así es, miren, por ejemplo, voy a compartir aquí el organigrama aquí miren, por ejemplo, esta de la Escatepepan. Vean, tenemos la dirección, que es un puesto obviamente que alguien ocupa y recibe un pago por ello, ¿no? Tenemos estos dos puestos, coordinación de la asignación técnica y unidad informática, que dependen directamente de la dirección. Vean que es mixto esto. Pero tenemos con línea punteada el Consejo Técnico Consultivo Escolar, que está formado no solamente por personal de la ESCA, que como son los profesores, las autoridades y personal de apoyo, sino también por los alumnos. Y los alumnos obviamente no están recibiendo aquí un ingreso, pues no se les paga por esto. Está el Comité Interno de Proyectos y está el Decanato, que son figuras que obviamente son de staff, pero no reciben un dinero porque las personas que están aquí pueden ser que sean jefes o pueden ser que sean profesores o un personal de apoyo que no tenga un cargo. Y acá, por ejemplo, en la sección de estudios de posgrado de investigación tenemos otro, que es el colegio de profesores, que es el que sesiona para que tomen las decisiones a nivel de toda la sección de estudios de posgrado e investigación, pero aquí entran los profesores que ya están recibiendo su pago normal y que por estar aquí no reciben otro pago adicional, tampoco los que están en esta parte de líneas punteadas. No sé si esto ayude a aclarar todavía más esto. Ya voy a dejar de compartir. Y creo que ¿quién había levantado la mano, Carlos? Yo, sí. Sí, por favor. En cuanto al tema del contador, ¿no? En nuestro caso, a lo mejor sirve de ejemplo, nosotros tenemos el área de administración institucional y dentro de esa área hay varios departamentos y uno de esos departamentos es contabilidad, ¿no? Y ahí tenemos pues a un contador, a un despacho que le pagamos mensualmente
por todos los servicios de contabilidad, todo, ¿no? Y ese contador pues responde inmediatamente a la coordinadora de administración institucional, que como nuestro organigrama es pequeño, ¿no? No tenemos tantos niveles jerárquicos ni nombres, pero la persona que se encarga de administración institucional es la coordinadora de administración institucional, ¿no? Del área en general. Y esa área tiene diferentes departamentos y uno de esos es contabilidad, que nosotros le pusimos, y bueno, le reporta a ella y bueno, ella obviamente reporta a la dirección ejecutiva, que es con quien se toman todas las decisiones, ¿no? Es como nosotros tenemos en el ejemplo. La única cosa que me sale a la luz es que nosotros tenemos organizado por áreas y luego departamentos. Y vi en algunos ejemplos que están direcciones y después departamentos. Eso no cambia, ¿verdad? Es a gusto de cada organización. Exactamente, sí. Muchas gracias, y ese es el ejemplo de que el tipo de contratación no les afecta. Ustedes tienen en su organigrama un área de contabilidad, aunque no es una persona que esté, digamos, con contrato definitivo o algo así, ¿no? Es alguien que está subcontratado para realizar esa función, pero la función existe, ¿sí? Que a diferencia del gobierno, ahí sí, en el gobierno yo no puedo tener a alguien que está contratado, digamos, por servicios profesionales, ocupando una función específica que está autorizada dentro del organigrama, pero eso es propio del gobierno, ¿sí? En el sector privado no es una limitante. Y efectivamente lo que usted dice, podemos llamarles direcciones, gerencias, áreas, como eso es al gusto de cada organización. Hay quien le llama divisiones sí, a áreas a nivel de departamento, ¿no? Gracias. No sé si quedó con eso respondida su pregunta, Juan. Y para la maestra. Sí, gracias. Gracias. Por nada. Bueno, voy a continuar presentando, pero creo que nos quedamos ahí. Déjenme adelantarme. Se regresó de donde la tenía. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño ejercicio precisamente para que ustedes traten de primero escribir de manera enunciativa cuál sería la estructura orgánica en la institución en la que ustedes están, y si acaso no la tuvieran definida, pues definirla como está. Miren, aquí hay un ejemplo tan sencillo como el gerente. Aquí tienen, fíjense, aquí está un contador, y este contador está de manera punteada. ¿Por qué? Porque es alguien que no está de manera permanente en la organización. Y entonces les lleva la contabilidad, tiene la función de llevar la contabilidad, pero no es alguien que esté permanentemente, es una pequeña estética, el gerente y 2 estilistas. En su caso, pues yo creo que mucho pudiera depender de eso, con qué periodicidad acude el contador. Si él está continuamente, aunque no esté contratado directamente para la empresa y lleve la contabilidad de otras empresas, pues puede estar con línea continua. Si está esporádicamente, digo no esporádicamente, sino periódicamente, no con tanta frecuencia, pues puede estar de esta manera, ¿sí? Entonces el ejemplo sería elaborar la estructura orgánica primero, enunciándola, y bueno, pueden hacerlo si gustan de manera directa, elaborar el organigrama de acuerdo con la estructura que ustedes definan, ya sea vertical, horizontal o de manera mixta. Y bueno, también empiezan a correr los 20 minutos. Sí. Lo más seguro es que lo hagamos en menos tiempo, ¿verdad? Porque es algo muy, muy sencillo. De hecho, todos ustedes cuentan, ¿no?, con un patronato, y de ahí ya viene, no sé cómo le llaman, presidencia, dirección, y luego gerencias, direcciones, áreas, como nos mencionaba Carlos. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Y luego quien guste compartirnos cómo está su organigrama.
Sí. Y no tienen que esperar los 20 minutos. En cuanto lo tengan, lo pueden comentarlo. Ujú. Pregunta Ofelia que cómo se va a compartir el ejercicio. Pueden compartir su pantalla si quieren, nos avisan y pueden compartir su pantalla, no hay ningún problema, ¿eh? Para que lo podamos ver todos. Si alguien lo está haciendo así, que lo pueda compartir en un archivo de Word o PowerPoint, con mucho gusto les cedemos la pantalla para que nos lo compartan. Y si no, pues nos lo comentan. Sí, como ustedes gusten. Ok, Ofelia, claro que sí. Perfecto, Ofelia quiere compartir su organigrama. Muy bien, entonces yo voy a detener la presentación para que nos pueda compartir Ofelia su trabajo. Muchas gracias. ¿Ya puede usted compartirlo? Sí, Ofelia y luego Carlos, por favor. Okay. Ah, ya lo tenía hecho, ¿verdad? Sí, pero ahí está muy bien. ¿Pudiera tal vez ampliarle un poquito, Ofelia, para que lo veamos más? Y si no les gusta explicar de favorzote, así de manera muy sencilla, que nos lo explique, por favor. Perdón, pero me salí de la pantalla. Bien, en este caso, bueno, por cuestiones de privacidad no puse los nombres, pero en el original sí tenemos en cada una de las celdas el nombre de quién está ocupando ese cargo. Al ser una institución de asistencia privada, es algo de lo que la Junta nos está solicitando que debemos de tener. Y aquí sí lo tenemos dividido por áreas. En el área administrativa es donde, pues, lo que escuchaba acerca del contador, pero en este caso la Dirección General también está llevando el área administrativa y la relación con la contabilidad externa. Y tanto la cocinera, el chofer y el jardinero reportan directamente a este cargo. Y ya las demás, dependiendo de las características de cada una de las actividades que se desarrollan, es como está dividida. Entonces, por lo tanto, el organigrama que nosotros estamos manejando es un organigrama mixto. Uh-huh. Muy bien, y sí, ya vemos por qué. Talleres, ok, área humana, psicológica, ok. Así que no es que lo hiciera en este momento, sino que es algo que ya tenemos preparado. No, y está bien, qué bueno. Sí. Me queda nada más, perdón, Cristi, adelante, por favor. Sí, continúa. No, nada más me quedaba la duda, porque si se dan cuenta aquí hay algo especial en este organigrama. Tenemos los talleres, ¿sí? Pero no me indican a dónde van, de dónde vienen, qué sé yo. Porque estoy pensando, me corrige Ofelia de favorzote, que esas ya son actividades, ¿no? El taller de computación, el de arte y confección, o corte y confección, perdón, etcétera. Está ahí un maestro en particular que pertenece al área pertenece al área escolar y que debe estar, no sé por qué no haya una línea que conecte con el área escolar, porque pienso yo que es del área escolar. Solamente es por una omisión, pero okay. Efectivamente, como usted dice, de parte de los talleres, cada uno de los talleres tiene un docente diferente. Exacto. Pero todos estos docentes reportan directamente al director escolar. Okay. Entonces aquí solamente lo que está haciendo falta es una línea. Una línea, ok, perfecto. Ya con eso ya queda. Le debo un chocolate. No. No, muchas gracias, Ofelia. Le agradezco mucho.
Y con pan de muerto, porque ya está muy sí, cerquita, ¿verdad? ¿no? Además, Sí, muy bien. por favor. Bueno, Muy bien, muchas muy bien. gracias, Ofelia. Pues Sí. vamos a, si no hay algún comentario adicional, Ofelia, vamos a permitir que acá. No, ninguno, muchas gracias. Al No, contrario, usted. pues muy bien, como usted lo decía, un organigrama mixto que ya vemos aquí, y ustedes aquí manejan, sí, pues varios niveles, ¿no? Las áreas, y después de las áreas están, pues, digamos que aquí serían como las subáreas, porque nada más les dicen así, ¿no? Como las diferentes actividades que se llevan a cabo a través de cada una de las áreas. Muy bien. Y creo que su organigrama refleja mucho las actividades como tal que realizan dentro de esta institución. Y cuando veamos el manual de procedimientos, vamos a ver cómo aquí va a ser mucho más sencillo correlacionar las actividades, los procedimientos con cada una de las áreas, que normalmente cuando hablamos de procesos, hay procesos que pasan de manera transversal por las diferentes áreas, ¿sí? Pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. Le agradecemos mucho, Ofelia. Y Carlos Dominici decía que quería compartir también el de su institución. Si gusta, Carlos. Sí. De nada, Ofelia. Si después de Carlos alguien también quiere compartir, adelante, nos avisa de favorzote. No me lo está permitiendo la parte de seguridad del equipo, de mi equipo. Ah, ¿de su equipo? Sí, a lo mejor falta configuración. Pero puedo enviárselos por correo y ustedes tal vez lo ponen y lo explico. Por favor. Claro. Sí. Sí, mientras si alguien quiere compartir también. Si alguno de ustedes también quiere compartir. ¿Ya lo envió, Carlos? No, creo que no tengo los correos. Estaba buscando los correos. Ah, yo se lo puse en el chat. Ah, el mío para más rápido. Sí. Bueno, no sé, mientras en lo que recibimos el ejercicio que nos va a compartir Carlos, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? En el organigrama que nos presentó anteriormente Ofelia, ella nos decía que el área de contabilidad, que también se contrata externamente, le reporta directamente a la dirección. Igual ahí se podría poner o una línea punteada o una línea continua con la figura, ¿no? del contador. Sí, gracias. De hecho, el organigrama de la institución, el contador, yo le comentaba que estaba con línea punteada y sí reporta directamente a la dirección. Sí. Perfecto, está bien. Sí, ya con la información que nos están dando, bueno, ya estoy checando el organigrama que se tiene de la institución y bueno, ahí hay que hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a las sugerencias y a la información que nos están dando. Sí, muchas gracias. No he recibido todavía el correo. A ver, creo que ya. A ver si puedo ampliarlo. Es que como imagen no me permite compartirla. Pero sí alcanzan a verlo bien. Sí. Ya. Entonces, como cuando guste. Bueno, nosotros, este es el que tenemos vigente, donde sí está dividido el patronato. A lo mejor habría falta quitar ahí, ¿no? Los roles de cada miembro del patronato o dejarlo. Y luego ahí le llamamos al equipo, ¿no? Equipo de Acción Solidaria, donde está la dirección ejecutiva. Abajo hay 3 áreas, que una es el enlace institucional, la segunda es el programa solidarios y la tercera es la administración institucional. Y de estas áreas están los departamentos, ¿no? De lo que se encarga cada departamento, con que viene descrito ahí.
Y bueno, nuestros centros son los 3 programas solidarios, que uno es el Comedor de Nazaret, el segundo es la atención de emergencias y el tercero es la detección de oportunidades. Nuestros voluntarios, aunque hay un departamento de voluntariado, pues interactúan transversalmente, como ustedes decían, en diferentes departamentos. No sé si está claro o no. Me parece muy bien. Y aquí vemos 2 ejemplos para la duda de Juanita. Usted dice que el área de contabilidad también es un despacho que se contrata, ¿no? Pero lo Sí. tienen como parte de su organigrama. Entonces, realmente creo que lo importante es que sea claro para ustedes cuál es el nivel dentro del organigrama, el nivel jerárquico, las relaciones que guardan, ¿no? Para la toma de decisiones, para la autoridad, la delegación de responsabilidad y autoridad en cada una de las áreas. Y me parece muy bien lo que usted dice de si dejar en el patronato las diferentes áreas aquí o no, pues como les decía Luis en las clases o en las sesiones anteriores, el manual de organización es algo suyo, ¿sí? Hay lineamientos generales, pero no son reglas inflexibles, ¿no? Ustedes lo adaptan a sus condiciones, a lo que para ustedes sea lo adecuado, siguiendo sí algunas reglas básicas esenciales, como decíamos, por ejemplo, el no usar flechas, porque entonces parecería que confuso con respecto al flujo de actividades, que no es el caso de un organigrama. En el organigrama es la relación de responsabilidad, de autoridad y de niveles jerárquicos dentro de la organización. Pero muy bien, a mí me parece muy bien. No sé si Luis tenga algo más que... No, también, si así les gusta y les sirve, es suyo, no hay ningún problema. Adelante, Cristo. Perfecto. Pues, muchas gracias por compartirnos a los No, ¿de dos. qué? El material creo que es claro para todos. Probablemente ya todos tienen su organigrama, es cuestión de que vean si puede tener o no alguna mejora, ¿no? Con respecto a cómo lo tienen actualmente. A mí estos 2 organigramas que nos presentaron, pues son muy claros. Bueno, entonces, Continuamos. voy a continuar voy a dejar de presentar y a continuar compartiendo la presentación. Ahí está, ya se ven. ¿Ya lo ven? Sí. Bueno, igual en el sector público también es común hablar de atribuciones, ¿sí? Las atribuciones tienen que ver con las responsabilidades que tienen los diferentes niveles jerárquicos para poder alcanzar los fines, los objetivos, las metas, los fines para los que fue creada un área, una dirección en particular, ¿sí? Y normalmente estas atribuciones están definidas en el documento de creación, ¿verdad? De cada una de las direcciones o áreas. Por ejemplo, nosotros no hay un acta como tal de creación del instituto, ¿verdad? Pero hay una ley orgánica del instituto en donde se definen las atribuciones y también tenemos un reglamento interno. Y esas atribuciones pues se transcriben al manual de organización. Lo mismo sucede pues en todas las dependencias de gobierno. Para ustedes en las instituciones de asistencia privada, la propia ley establece atribuciones, por ejemplo, para el patronato, ¿verdad? Y para algunos de los cargos de quienes llevan a cabo las actividades derivados de
lo que el patronato define. Entonces, en su caso, probablemente, pues sí sea un apartado que les aplique, ¿verdad? El incluir las atribuciones. En algunas otras organizaciones se van directamente a las funciones y responsabilidades. Aquí vemos algún ejemplo, ¿no? Incluso mencionan en qué artículo, como bien lo mencionaba Luis Manuel, en la parte del marco jurídico normativo. En este caso se señala en qué el documento normativo, que aquí sería la ley orgánica del Banco Nacional, ¿sí? En el artículo 3 menciona algunos puntos, en el artículo 5 las atribuciones, ¿verdad? Y entonces ya las comienza a describir, ¿sí? Estas son las atribuciones en el instituto para el manual de organización de la Dirección General. Entonces tenemos nuestro reglamento orgánico del instituto en el artículo 16 y aquí se mencionan pues todas las atribuciones correspondientes a la Dirección General. ¿Alguna duda? Entonces continuamos con las funciones. Las funciones sí ya se refiere a las actividades genéricas, ¿no? No la descripción detallada de actividades, sino las actividades genéricas que lleva a cabo que debe de llevar a cabo un puesto o un cargo determinado dentro del organigrama para cumplir o para lograr los objetivos que fueron planteados. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, primero se establece cuál es el objetivo del puesto y posteriormente se describen las funciones. El objetivo corresponde básicamente al propósito que se pretende alcanzar en el cargo. No en todos los casos se incluye el objetivo, en algunos sí, ¿sí? Y se busca que sea redactado el objetivo en una forma breve, concisa, iniciando con 1 o máximo 3 verbos en infinitivo. La redacción se estructura a partir de las siguientes cuestiones. ¿Qué se hace en el cargo y para qué se hace en el cargo? Por ejemplo, aquí tenemos la Dirección de Estudios Económicos y el objetivo sería coordinar y dirigir. Decíamos que de 1 a 3 máximo verbos, ¿no? Y siempre en infinitivo, porque así es como se recomienda redactar los objetivos. Coordinar y dirigir los estudios económicos, qué tal y cual, ¿no? Ese es el objetivo del cargo y después ya vienen las funciones. ¿Alguna duda con respecto al objetivo? No. Yo no sé si en sus instituciones acostumbran poner un objetivo para el cargo. Les decía que no siempre se incluye, muchas veces nada más se definen las funciones y responsabilidades, ¿sí? Las funciones se pueden ordenar o se recomienda que se ordenen de acuerdo con la importancia y con la naturaleza del área, empezando por algunas funciones que son sustantivas, digamos que son como la razón de ser, ¿no? Para qué está ahí el cargo y qué es lo que debe de realizar. Y después describir las funciones de apoyo, que son funciones adicionales que se deben de realizar. Por ejemplo, elaborar informes. Casi todas las áreas elaboran informes, pero no es su función sustantiva, ¿sí? La función sustantiva tiene que ver con realizar las actividades que ustedes nos comentaron hace un momento, ¿no? Por ejemplo, los comedores, el dar formación, alguna otra de las actividades que ustedes realizan, ¿no? El dar albergue, alimentación, etcétera. El voluntariado, ¿no? Que por ahí vimos también. Esas serían las funciones sustantivas y las de apoyo pues son las que de todas maneras tenemos que hacer, aunque algunas veces las consideramos burocráticas y engorrosas, pero que son necesarias dentro de nuestro cargo, ¿no? Como es el seguimiento, la evaluación, el informar, ¿no? El rendir cuentas. Entonces, en este caso, el elaborar
como usted dice, el informe, un informe mensual de actividades o eso, ¿no se tendría que poner como una función? ¿O sí? Sí, lo que comentamos es que se deben de ordenar primero las que ok. son sustantivas y luego las de apoyo. Muy ¿sí? bien. Y las sustantivas, creo que lo vamos aquí a ver más adelante, bueno, ya habíamos dicho, las funciones también se derivan de las atribuciones legales que fueron conferidas en los documentos jurídico-normativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Politécnico, en la ley orgánica, en el reglamento orgánico, el reglamento interior, y en el sector privado, pues están relacionadas con la razón de ser o con los procesos de la organización. En su caso, al ser instituciones de asistencia privada, la propia ley establece ciertas atribuciones y de ahí se derivarían las funciones específicas, ¿sí? Las funciones pudiéramos decir que lo que hacen es describirnos de una manera muy general cuál es el trabajo que se realiza en los diferentes cargos con las funciones y las responsabilidades descritas, ¿no? Para poder lograr el objetivo. Y entonces, para describir las funciones, podríamos hablar de algunas recomendaciones o lineamientos. Primero es, igual que como se hizo para el manual de organización, ahora ya de manera muy específica para las funciones, recopilar cuáles son las tareas que se llevan a cabo en el cargo o en el puesto al que nos vamos a referir, ¿sí? Y relacionarlas con los resultados que se espera en cada uno de esos cargos. O sea, sería con el objetivo o el propósito de este cargo. Y luego lo que comentaba es identificar el orden, la jerarquía y priorizarlas desde las más complejas hasta las más básicas y primero las sustantivas y luego las de apoyo, ¿sí? Normalmente lo que se recomienda es si a lo mejor estoy, porque no conozco la actividad que hacen, pero por ejemplo, en un comedor, bueno, sería proporcionar alimentación a las personas que lo requieren, ¿no? A los titulares de derechos, ¿sí? Etcétera. Derivado de eso sería a lo mejor, pues, programar cuáles serán los alimentos que vamos a realizar. Está relacionado con la tarea principal, con la función principal, que es la de proporcionar alimentación, ¿no? Entonces sería programar cuáles serían los alimentos, realizar las compras, supervisar la producción o la elaboración de los alimentos, por dar algún ejemplo. No sé si estoy cometiendo una barrabasada ahí, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero lo imagino. O sea, son funciones que se derivan de la función principal, que están relacionados entre sí esas tareas. Y todas esas tienen que ver con la función sustantiva, que es proporcionar alimentación a las personas que lo requieren, que lo necesitan, ¿sí? Y ya luego sería, no es que no las vamos a poner, pero ya después pondríamos las funciones de apoyo, que sería, por ejemplo, informar semanal o mensualmente acerca de las actividades realizadas o dar seguimiento, ¿verdad? Supervisar que se haya realizado de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Así como tal. Normalmente también se recomienda que las funciones vengan descritas iniciando con un verbo en infinitivo y se pudieran de nuevo seleccionar uno o dos verbos para llevar a cabo cuál es la función que se realiza. Por ejemplo, aquí incluso les ponemos una tablita en donde tiene, incluso para los niveles jerárquicos de los niveles superiores, pues va a ser administrar, asegurar, ¿verdad? Los mandos medios ya va a ser, por ejemplo, asignar, analizar, programar, instalar, ¿verdad? Y ya en el nivel operativo, pues es producir, proponer, realizar, elaborar, a lo mejor ahí no, sí, algunos sí están, etcétera. Y con eso es como vamos a ir describiendo la función como tal, ¿sí?
procurando que esta descripción pues sea clara, que sea concreta y que no exceda de, bueno, es lo recomendable de 3 a 5 renglones, ¿no? Ya ven que hay una librería que dice que los mexicanos no sabemos leer, entonces si ponemos más de 5 renglones, ya a lo mejor ya no leemos la función y mejor que sea concreta y clara para que la entendamos bien. ¿Sí? Está claro en este sentido. Estos son ejemplos de algunos verbos que se pudieran utilizar, no son los únicos ni está limitado a que sean esos. ¿Alguna duda? Y luego habría que verificar, ya que describimos las funciones, que estas funciones asignadas a un área sean afines, que sean compatibles y que sean complementarias a las de toda la organización. Debemos de asegurar la congruencia, ¿no?, entre todas las funciones para lograr el propósito que estamos esperando. Entonces, evitar que haya funciones que se contradigan entre sí, deberían de ser más bien complementarias y compatibles con las funciones de un cargo para el otro. Y en las funciones sustantivas tendríamos que buscar evitar la duplicidad, porque si ponemos la misma función sustantiva en 2 áreas, entonces, ¿a quién le corresponde realizarla, no? O sea, debería de ser complementaria, pero no la misma función. En el caso de las funciones de las funciones de apoyo o las funciones administrativas, esas sí pueden ser comunes a todas las áreas. Por ejemplo, la que tiene que ver con elaborar informes, ¿verdad? O apoyar en las demás áreas, en las demás funciones que la dirección solicite. ¿Sí? Para nosotros en el Politécnico, así casi todas las descripciones terminan en eso, ¿no? Coadyuvar o apoyar en las demás funciones que la dirección del área lo solicite. Y evitar el uso de adjetivos calificativos o de subrayar conceptos, ¿no?, dentro de las funciones, nada más la descripción de la función. El adjetivo es realizar de manera adecuada, pues no, o sea, realizar tal actividad, ¿no? Programar tal actividad. Ya el adjetivo calificativo se lo daremos en el momento que le damos seguimiento, evaluamos si se llevó a cabo la función e informamos resultados. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí quedó claro entonces con respecto de las funciones sustantivas y las adjetivas, ¿no? O digamos técnicas, administrativas. Sí, de apoyo. Sí, de apoyo. Que entonces la sugerencia es que primero pongamos la parte, digamos, prioritaria. Así es. Ajá. Es por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tenemos área de trabajo social. Una actividad sustantiva sería el realizar las entrevistas de nuevo ingreso de los chicos. Y la actividad de apoyo sería la elaboración de esa entrevista. ¿Sí? ¿Va por ahí o no? Sí, más que adjetiva, esa sería como una que se deriva de, ¿verdad? Sí. O sea, sería realizar entrevistas, informar o elaborar, ¿no? Así. Y ya las otras actividades que serían las adjetivas o técnico-administrativas o de apoyo, ya sería, por ejemplo, reportar mensualmente los resultados obtenidos de, no sé, a cuántos chicos se entrevistaron, cuáles fueron los resultados de esas entrevistas, etcétera. ¿Sí? Sí, gracias. Y bueno, ¿se puede incluir en el manual alguna otra información? Bueno, si no hay más dudas o comentarios, vamos con esto. El manual de organización hace específicamente, bueno, por lo general se refiere a las atribuciones y derivado de las atribuciones, las funciones y responsabilidades. Las atribuciones generalmente son, digamos, como que la función muy genérica, ¿no? Está muy asociada con el objetivo, los objetivos que se desean, que se quiere alcanzar. Y ya las funciones está asociada con actividades que se deben de realizar para lograr esa atribución asociada al objetivo global. Entonces,
eso es lo que normalmente se incluye en un manual de organización. Atribuciones y funciones y bueno, que tiene que ver también, algunos le llaman funciones y responsabilidades, porque el desempeño de una función pues Bueno, lleva querías, consigo. ¿no? Querías, ¿no? Ahora te aguantas. ¿Perdón? Bueno, no sea mala. Sí, soy muy... Si Creo que fue pusieran su micrófono, de favor. Sí. Adicional a estas funciones se puede incluir alguna otra información. Por ejemplo, cuál es la ubicación en la estructura del cargo, aunque lo podemos ver en el organigrama, cuáles son las áreas internas y externas con las que se relaciona el cargo. En su caso, ¿quién puede sustituir, verdad? En caso de ausencia por una comisión, por una enfermedad, etcétera. Esto es algo que en algunos sectores es muy es algo crítico, ¿no? E incluso la normatividad lo exige, que se ponga quién suple en caso de ausencia. Es especificar cuál es la autoridad en el cargo para la toma de decisiones, el puesto del que depende y los puestos que dependen de ese cargo, y en su caso también se pudiera incluir el perfil de puesto deseado. Estos son algunas alguna de la información que pudiéramos añadir al manual de organización, aunque ya vimos que lo principal es las funciones, ¿no? Y responsabilidades. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, relaciones necesarias, o sea, con quién se relaciona internamente, con quién se relaciona externamente y quién suple al director general, aquí en el caso de los estudios Churubusco, ¿verdad? Este es otro ejemplo en donde viene, todo esto es digamos, descripción del cargo, ¿no? Y del documento, el objetivo general del cargo, cuáles son las funciones específicas del cargo. Aquí dice el campo decisional, o sea, en qué casos tiene la posibilidad de tomar decisiones, quién, los puestos subordinados, directos, indirectos, las relaciones interinstitucionales, internas, externas, es mucha información, pero es posible que lo pongan, y luego incluyen ellos el perfil de puesto deseado, ¿sí? Con la preparación académica, conocimientos generales y específicos, la experiencia laboral, el mínimo de experiencia, ¿sí? Y este es otro ejemplo donde solamente habla de relaciones de coordinación, ya sea internas, externas, y si tiene dependencias directas. Es muy variable, les estamos incluyendo algunos ejemplos por si alguno de ustedes considera que le sería de utilidad incluir todos estos puntos, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. No. Estaríamos concluyendo ya con el último ejercicio de describir algunas de las funciones que ustedes realizan. Si gustan de este organigrama que elaboraron en el ejercicio anterior, seleccionar un cargo y describan de una manera muy general cuáles serían algunas de 3 funciones que les corresponderían, ya sea sustantivas, ¿verdad? Y de esa sustantiva alguna adjetiva o de, pues más que de apoyo, sería administrativa, ¿verdad? Igual, conforme terminen, nos los van diciendo, no necesariamente los 20 minutos, y las van exponiendo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguna duda, comentario? Yo compartí en el chat mi ejercicio. Muchas gracias. Ahorita lo vemos. A ver. Voy a dejar de presentar para que nos
Aquí Ofelia nos dice, identificación PFM, ¿qué sería PFM? Patronato Francisco Méndez. Ok, fecha de elaboración de octubre del 21, fecha de actualización no aplica, puesto docente, apoyo administrativo, superior inmediato, director general, área de descripción, área escolar, tipo de plaza confianza y objetivo, elaborar e imprimir el programa de la materia de computación básica, brindar apoyo en trabajos administrativos. Funciones, ya se me escapó por acá. Impartir la materia de computación básica, supervisar el desempeño de las inscritas en prepa en línea y asesorar en la elaboración de sus actividades, revisar el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo, apoyar en trabajos administrativos. Y si me apoyan en el chat para compartir. Ok, Ofelia, muchas gracias. Muchas gracias. Y Ofelia está incluyendo algunos datos acerca del cargo, ¿verdad? Como decíamos, quién es el superior inmediato, hasta el tipo de plaza, ¿sí? El objetivo del puesto, está bien. Que no necesariamente se incluye, esto es, pues, lo define cada organización. ¿Alguien más que quisiera compartirnos? Yo tal vez en el objetivo de aquí de Ofelia, nada más comentaría la parte final donde dice brindar apoyo en trabajos administrativos. Dado que es una función sustantiva, no la pondría yo en el objetivo, Luis Manuel, sino que la dejaría ya como una función sustantiva, de apoyo, porque a lo mejor me piden que otra área necesita de momento personal y yo tengo posibilidad de brindar apoyo porque no hay mucha carga de trabajo, entonces puedo brindar ese apoyo. Pero el objetivo es elaborar e impartir el programa de la materia de computación básica, ¿no? Para mí ese sería el objetivo. Hasta ahí llegaría el objetivo. No sé, Cristi, ¿tú qué opinas? Me parece perfecto el comentario. Yo comentaría lo siguiente. Para mí fue bastante interesante y muy bueno el que compartieran el material desde un principio. Entonces, ayer me aboqué a estar revisando lo que nos tocaba hoy para tener una mayor claridad y asimilación de lo que estamos viendo en el curso. Y me puse a hacer este ejercicio. Esta parte no la teníamos elaborada en el patronato y se me hizo interesante el empezarlo a desarrollar y tomaré muy en cuenta los comentarios que usted me hace en cuanto a las funciones sustantivas y las que serían ya de apoyo. Le agradezco mucho. Contrario. Y me gustaría también que si ustedes van a ser los que van a impartir el de manual de procedimientos, que volviéramos a hacer lo mismo, de compartir desde el principio el material para poderlo estar estudiando y ya ir con dudas o con una claridad del conocimiento y poder entender más lo que ustedes nos están explicando. Este es un comentario aparte. Gracias. Sí, cuenta con ello, así es, porque o sea, a nosotros nos interesa que tengan desde el principio el material, porque si no, luego se nos pierden también, como bien lo dice usted, Ofelia, se nos pierden. Entonces es importantísimo que tengan el material. Afortunadamente, nos dieron sus correos electrónicos con oportunidad, el maestro Adán, y pudimos enviarles, compartir una carpeta donde ustedes podían bajar ese material. Y ahí les pusimos otros de apoyo. Así va a ser también para el de procedimientos. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿De qué, Ofe? O seguimos adelante, ahí como ustedes vean,
Pues si gustan, continuamos. Si no hay alguien más que quiera compartir, también por el tiempo, ¿verdad? Para que concluyamos. Ya estamos, pero ya estamos también prácticamente terminando. Perdón que cuando dejo de compartir la pantalla se regresa. Bueno, una vez que están las funciones y responsabilidades y que comentábamos, se podría añadir información adicional, como el ejemplo que ahorita nos hizo favor de compartir Ofelia acerca de alguna descripción del cargo, ¿no? Etcétera. Pues por último estarían los anexos. En los manuales de organización pudiera llegar a ver algunos anexos como formatos, dice, e instructivos de trabajo. En lo personal creo que instructivos de trabajo no vendrían aquí, vendrían más bien en el manual de procedimientos, que es el que vamos a ver más adelante. Pero bueno, alguna organización pudiera incluir, ¿no? Entre otros, el manual de organización, porque decíamos que algunas organizaciones pequeñas incluso pueden manejar un solo documento, que es el manual de organización y procedimientos. Entonces, bueno, es un ejemplo. Y vamos a... Perdón, Sí. nada más una cosa con eso de instructivos de trabajo. A veces el instructivo de trabajo es para llenar el formato de, digamos, el del manual de organización, no es instructivo de trabajo del cómo se llevan a cabo las actividades, sino así como lo ponen aquí, solo en esas flechitas y esos cuadritos que tiene este diagrama, ese podría ser el instructivo de trabajo para llenar esta hojita que aparece aquí de la DGC. A eso se refiere el instructivo de trabajo, no el cómo se lleva a cabo la actividad. Ya, Cristi, gracias. Sí, por nada. Muy bien, que lo veríamos, que pudiera entonces más bien ser instructivo de llenado, ¿verdad? De un formato para evitar alguna confusión. Y bueno, los anexos son también documentos pues que nos pudieran servir para facilitar el uso y la comprensión del propio manual. Algunos de ellos pudieran ser el glosario de términos, ¿sí? Particularmente en algunas organizaciones cuando el léxico es muy específico del sector, ¿no? Que se está trabajando. Ustedes mismos cuando recién comenzamos el curso hablaban del término si era beneficiario, titular de derechos, etcétera, usuario, ¿no? El nombre, creo que la ley sí continúa hablando le llaman usuario, ¿no? Usuario del servicio. Ahorita ya lo olvidé, perdón, lo vi cuando comentamos ese día y realmente en este momento se me escapa. Pero bueno, un glosario de términos pudiera ser muy adecuado como un anexo, ¿sí? Y vamos a las conclusiones. Nosotros pusimos algunas muy sencillas, ¿no? En organizaciones del sector público, la recomendación muy importante es verificar la normatividad que deberá ser aplicada para la elaboración del manual, incluyendo el contenido, el formato a utilizar. En casi todas las dependencias de gobierno hay una guía para la elaboración de los manuales de organización que varía de una dependencia a otra. En el caso del sector privado, pues hay una mayor flexibilidad, no hay, digamos, probablemente a ustedes la Junta de Asistencia Privada les exija alguna, a través de la ley, se les pida cierta información que debe de contener su manual de organización, pero el contenido del manual podrá ser variable la forma de presentarlo e incluso hasta qué nivel de detalle podrán realizar la descripción de funciones, responsabilidades, etcétera, incluyendo los perfiles de puesto o alguna otra información. Eso puede variar en función
pues en su caso, del tamaño del sector e incluso pues de requerimientos de sus clientes, que en este caso sería la Junta de Asistencia Privada. Lo que nos gustaría es ya para concluir, pues escuchar sus comentarios a manera de conclusiones acerca de este curso. Si alguien quisiera compartirnos. Sí, ¿qué otra? Adelante. Yo quiero agradecer toda pues el tiempo y su expertise en la elaboración de este manual de organización. Sí trabajé en uno, la verdad, con el apoyo de una persona directamente de la Junta de Asistencia. No había tomado yo un taller y creo que lo aquí visto me fortalece lo que yo había aprendido con esta orientación que recibí, y creo que hay nuevas oportunidades para que se pueda concluir el manual de mi institución. Quiero agradecer pues todo el tiempo de escucha, no solamente de usted, maestro Luis Manuel, y de usted, maestra Cristina, sino también de las personas que participamos aquí todo en el curso, su tiempo, su paciencia y todas las observaciones que siempre son a mi forma muy personal, en beneficio de los aprendizajes y los conocimientos, ¿no? El hecho de ver en qué estamos, a lo mejor no elaborado adecuadamente. Por ejemplo, yo ya me di cuenta que en el organigrama hay algo que no se debe de hacer, entonces para mejorarlo y fortalecerlo. Así es que muchísimas gracias por su tiempo y por esta parte, y créame que voy a estar pendiente de lo del manual de procedimientos, que yo tampoco no he hecho uno, pero siempre es importante, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Creo que, la clase estuvo muy, muy instructiva. Vamos a mejorar nuestro manual y, y yo les agradezco su tiempo. Buenas tardes. Gracias, a usted, maestra, también. ¿Sí? Gracias, Amada, muy amable. ¿Alguien más? Ofelia dice, interesante, muy ilustrativo y buen apoyo para la elaboración del manual. Gracias. Alberto Sánchez también, gracias. Muchas gracias, Alberto Sánchez. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Carlos. Por favor, Carlos. Una felicitación para ambos, para ti, Luis, y para Cristina. Hacen un gran equipo. Gracias. En esta exposición, y sí nos permiten como institución poder estar al día, ¿no? Y poder darnos cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos en el manual de organización. En lo personal descubrimos varios aspectos que nos hacen falta, ¿no? Y que pues justo este taller nos permitió darnos cuenta y comenzar a trabajar en él. Y la dinámica que ustedes llevan me parece extraordinaria. Nos permiten interactuar, nos permiten tener la parte teórica y nos dan muchos ejemplos, lo que hace que no nos quedemos solo con un enfoque, sino que podamos alimentarlo, desarrollarlo. Entonces, congratulaciones a ambos y ojalá también nos veamos en noviembre con el siguiente taller o curso. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y miren, para comentarles que al final del material, yo creo que ya varios de ustedes lo vieron, tenemos una bibliografía. Algunos pues son documentos que nosotros tenemos internos, pero en la mayoría viene también el enlace que ustedes pueden consultar. La verdad es que son
muchas guías para elaborar procedimientos, para elaborar manuales de organización, y nosotros lo que hicimos fue pues un resumen, ¿no? de todos ellos, buscando lo que consideramos que era lo más apropiado para ustedes, pero ahí tienen la información que si quieren consultarla para tener más ejemplos todavía. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Si no hay más dudas, más comentarios, me voy a permitir compartir la pantalla. Gracias, maestra. Por parte de la Junta queremos agradecerles. Estos agradecimientos también se les va a enviar por correo electrónico. La Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Cristina Garibay Bagnis por su participación en la sesión de formación y desarrollo, manual de organización. Firma Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Desarrollo y Capacitación, el 11 de octubre del 2021. De igual forma, le queremos reconocer al maestro Luis Manuel Vázquez García por su participación en la sesión de formación y desarrollo, manual de organización, igualmente impartido el día 11 de octubre. También firma Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Muchas gracias. Gracias, maestros, por compartirnos esta información tan importante para nosotros y para las instituciones. Gracias, Katia. Siguen comentarios de agradecimientos de Juana Bernal, Katia Quiñones, José Guillermo, Maciel. En el chat les estoy poniendo la liga para que nos hagan favor de evaluar la capacitación, que saben que es para nosotros muy importante. Gracias. Muchas No hay más gracias. comentarios. Con esto cerramos la sesión. Que pasen buena tarde. Gracias. Igualmente, También a usted felicidades. y a Fernanda. Gracias. Claro que sí, Hizo gracias. favor de traducir. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Fer. Gracias. Luz, muy Hasta luego, amable. buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. También gracias por todo. Gracias, hasta luego. Un placer. Gracias.